Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Gran Conflicto. Lección número 10. El espiritismo desenmascarado. El texto para memorizar es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En todo el mundo, millones de personas creen que después de fallecer los muertos siguen existiendo de manera consciente e incorpórea. Esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. ¿Sabes cuándo inició el espiritismo? El espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén con la mentira de la serpiente a Adán y a Eva. No morirán. Dios nos advierte sobre este asunto. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. A lo largo de la historia, el espiritismo ha adoptado diversas formas, pero siempre con la premisa subyacente de que la vida continúa incluso después de la muerte. Jamás el hecho de comunicarse con espíritus había estado tan aceptado en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando? El espiritismo está por todas partes en la sociedad moderna. Orígenes del espiritismo moderno. Primero, partamos diciendo que en realidad el espiritismo siempre se ha practicado y casi en las formas que hoy conocemos. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, y así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Segundo, fue en la época contemporánea o moderna en Nueva York, en el año de 1848, donde las hermanas Margaret Fox, de 15 años, y Kathy Fox, de 12 años, se quejaban de escuchar golpeteos extraños en su casa. Se consideró que la casa estaba encantada. Las hermanas afirmaban hablar con los muertos e incluso manifestaron haber desarrollado un código que les permitía comunicarse con el espíritu que según ellas estaba haciendo los ruidos extraños. Estos hechos se propagaron como la pólvora por toda América. Las noticias sobre este suceso dieron nacimiento al espiritismo moderno. Al final de sus vidas, las hermanas confesaron que todo era un fraude y los golpes los producían con los dedos de los pies golpeando sobre cajas de resonancia. Sin embargo, ya era tarde. En 1854, los espiritistas contaban ya, en América, con más de 3 millones de fieles dirigidos por más de 10.000 médiums. Pero fue hasta el año de 1857 cuando se hace la publicación del libro de Los Espíritus, escrito por el francés Allan Kardec, que contiene las bases para esta práctica. En el conflicto final de la Tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. El libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter al mundo bajo su control.
En este video y en las diferentes secciones nos enfocaremos en mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo, una sólida base en las enseñanzas de la Biblia y conocer la verdadera enseñanza sobre la muerte. La lección de esta semana se basa en El conflicto de los siglos, capítulos 31 al 34. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, las consecuencias mortales del espiritismo. Segundo, la muerte en el Antiguo Testamento. Tercero, la muerte en el Nuevo Testamento. Cuarto, el espiritismo en los últimos días, primera parte. Quinto, el espiritismo en los últimos días, segunda parte. Las consecuencias mortales del espiritismo. Mateo capítulo 10, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana de la inmortalidad natural del alma se infiltró tempranamente en la Iglesia a medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. El espiritismo moderno, el mundo le hacen llamar federaciones espiritistas y abordan varios campos. ¿Cuáles son algunos campos que aborda el espiritismo moderno? El ocultismo, la adivinación, la hechicería, la comunicación con los ángeles, la sanidad, la magia esotérica y el satanismo. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué debería decirnos este versículo por sí solo sobre la supuesta inmortalidad del alma? La incorrecta interpretación de pasajes bíblicos como estos ha llevado a muchos a creer y a enseñar que al morir sale del cuerpo un ente consciente e inmortal. El sustantivo alma, usado aquí en Mateo capítulo 10, versículo 28, proviene del término griego suje. Significa aliento, vida, espíritu. Y en este vocablo, suje, no hay nada que insinúe ni siquiera remotamente una entidad consciente que pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo o que sea inmortal. La Biblia nunca emplea el término suje para referirse a un ser consciente capaz de existir aparte del cuerpo. El Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. No debían tolerar entre ellos ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Esa gente que practicara el espiritismo debía morir apedreada. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos.
El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos. El espiritismo en todas sus manifestaciones es demoníaco. El espiritismo seduce a la gente hacia una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios. El espiritismo nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo. Pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal que los atan al espiritismo. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. La Biblia tiene suficiente luz acerca de lo que sucede en la muerte y sobre la comunicación con los muertos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Recuerda, oh Dios, que mi vida es como un suspiro, y que nunca más tendré felicidad. Nadie podrá volver a verme. Pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. Como nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro. Jamás regresa de allí, sus familiares no vuelven a verlo. Y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? La creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo como ha existido la observancia del domingo, y está tan firmemente arraigada que es muy difícil que la gente la abandone. Las personas utilizan algunos textos sacados de contexto para tratar de justificar esta falsa creencia de la inmortalidad del alma. Pero esta falsa enseñanza de la inmortalidad del alma deja a la humanidad sin protección contra los engaños que Satanás puede presentarle, especialmente durante la crisis final. La muerte en el Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con el mayor empeño, porque en el sepulcro, a donde al fin irás a parar, no se hace ni se piensa nada, no hay conocimientos ni sabiduría. Esta sección la vamos a iniciar haciendo una pregunta. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes bíblicos sobre el estado de los muertos? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Los anteriores pasajes bíblicos enseñan que las personas que mueren quedan inconscientes y simplemente eran sepultadas. El Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma. Los escritores del Antiguo Testamento sostenían lo siguiente. Primero, que el ser humano es un ser indivisible. Segundo, que la muerte es el completo fin de la vida. Tercero,
La muerte es un estado de inconsciencia en la cual no hay pensamientos, emociones, trabajo ni comunicación de ningún tipo. El Antiguo Testamento no enseña que después de la muerte los fieles vuelan a la dicha del cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno, donde arden por la eternidad. El Antiguo Testamento enseña que la muerte es como un sueño. El Libro de Reyes utiliza la expresión «durmió con sus padres» para describir la muerte de los patriarcas David y Salomón. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Los salmos la llaman a la muerte como el sueño de la muerte. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. En referencia a la muerte, Job dijo: Pero mientras el cielo exista, el hombre no se levantará de su tumba, no despertará de su sueño. El salmista añade: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En este Salmo capítulo 17, el salmista resalta lo siguiente. Primero, anhela tener la alegría de ver a Dios cara a cara. Segundo, el salmista creía que la muerte era un estado inconsciente, es como estar dormido profundamente. Tercero, el salmista creía en la resurrección de los muertos. Cuarto, el salmista creía en la vida eterna futura. En el contexto de la derrota y la destrucción del ejército asirio, el Salmo 76, versículo 6, llama a la muerte de los soldados como profundo sueño. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, jinete y caballo cayeron en profundo sueño. La idea de los muertos como espíritus incorpóreos que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos de ningún modo es un concepto bíblico, sino paganismo puro. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños de Satanás. El pensamiento inspirado dice: Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. El profeta Daniel añade un elemento importantísimo sobre el estado de los muertos. ¿Sabes cuál es ese elemento? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. El elemento central que menciona el profeta Daniel es que los muertos serán despertados o resucitados. Esto mismo expresó el salmista David en el Salmo capítulo 17, versículo 15. La muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. No hay espíritus incorpóreos que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Aunque los paganos creían en un mundo espiritual, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección. Aunque lloramos por los muertos,
Piensa así de los que mueren en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será la segunda venida de Jesús. Recuerda, el primer pensamiento que podrían llegar a tener en la resurrección es: ¡guau! Al fin y al cabo, Jesús realmente regresó pronto. La muerte en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para comprender qué es la muerte, qué sucede con una persona al morir, debemos entender primeramente qué es la vida. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí en Génesis se mencionan varios elementos cruciales. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Este ser inerte hecho por las manos de Dios llegó a ser un alma viviente, o como dice aquí, fue el hombre un ser viviente. Los tres componentes relacionados con la vida son los siguientes. El primer componente, el polvo, tierra, barro o cuerpo. El segundo, el espíritu o soplo, también llamado hálito o aliento de vida. El tercer componente, el alma o ser viviente. El alma es el resultado de la unión de los dos primeros elementos. Es decir, una persona con vida es un alma. No tenemos alma. Los que estamos vivos somos almas vivientes. Podemos decir que la fórmula de la vida es la siguiente: tierra más soplo de vida igual a ser viviente. O también se puede decir de la siguiente manera: cuerpo inerte más espíritu igual a alma viviente. El solo cuerpo es un elemento inconsciente. El solo espíritu también es un elemento inconsciente. Los dos elementos unidos dan como resultado un ser viviente consciente. Podemos concluir que el ser viviente se compone de dos elementos, pero es una unidad indivisible. Ahora vamos a explicar de manera sencilla estos dos elementos. El primer elemento, la tierra, o el polvo o cuerpo, es el componente físico, los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. El segundo elemento, el aliento, o soplo de vida o espíritu. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Podemos definir que el aliento o soplo de vida o espíritu es lo siguiente: la facultad de respirar que Dios le da a todos los seres vivos. Es el permiso o autorización de parte de Dios para vivir o para poder respirar.
Él sopló el aliento de vida en las fosas nasales del cuerpo sin vida de Adán, y solo entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Este aliento de vida es el aliento del Todopoderoso, según Job capítulo 33, versículo 4, donde leemos: «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida». El sustantivo aliento proviene del hebreo neshama. Significa aliento, espíritu, hálito, respirar. El sustantivo espíritu proviene del hebreo ruach, que significa viento o aliento. Nunca estos términos hebreos se refieren a una entidad consciente que salga de los seres humanos al morir. Ahora preguntémonos, ¿qué es la muerte? Cuando el cuerpo se separa del espíritu, el resultado es la muerte. Esto nos muestra que un ser humano está hecho de un cuerpo y del aliento de vida de Dios. Cuando los dos están juntos, hay vida. Cuando se separan, no hay vida. Cuando Dios quita su soplo de vida, o el espíritu, o su autorización de vida, se produce la muerte. Dejamos de existir. Dios es el dueño de la vida. En la muerte el ser humano queda inconsciente. En la muerte, ¿qué sucede con el cuerpo? Al morir una persona, el cuerpo o polvo vuelve a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En la muerte, el cuerpo inconsciente va al sepulcro. ¿Qué sucede con el aliento o soplo de vida o espíritu? En el instante de la muerte, el soplo de vida o espíritu o autorización de vida vuelve a Dios, es decir, Dios la quita. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si tenemos claro esta doctrina, nunca seremos engañados por Satanás con la mentira de la inmortalidad del alma. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utilizan la metáfora del sueño para referirse a la muerte. Al menos 53 veces en la Biblia, la palabra sueño se utiliza para referirse a la muerte. Dicho esto, les dijo después: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto». Los autores bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento coinciden en todos los aspectos sobre el tema de la muerte. Primero, que no hay existencia consciente en un alma inmortal que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte. Segundo, que es falso el concepto dualista pagano de la inmortalidad del alma. Este concepto enseñaba que el ser humano es un cuerpo mortal con un alma inmortal. Esta enseñanza fue muy difundida en los tiempos de Jesús. Tercero, que el ser humano es un ser indivisible. El Nuevo Testamento añade una dimensión adicional, ya insinuada en el Antiguo Testamento: la gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo. He aquí, os digo un misterio.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Los evangelios subrayan que la vida eterna solo está en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna. Cristo venció a la muerte en la cruz. La tumba ya no puede retener a sus víctimas. La resurrección de Cristo es la garantía de que todos los creyentes un día resucitarán de la tumba en su venida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo añade lo siguiente: Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo? Al contrario, el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección y que sin la resurrección, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados, y los muertos permanecen en la tierra, perdidos. Estos versículos encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección al momento de la venida de Jesús. Veamos lo que dice el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Preguntémonos, sin embargo, si los muertos ya están en el cielo, ¿por qué habla Pedro de una herencia reservada en el cielo para nosotros? Recuerda, es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban la venida de Cristo y la resurrección de los muertos, y esta esperanza les inspiraba fidelidad en las pruebas de la vida. El espiritismo en los últimos días. Primera parte. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En los últimos días de este planeta, la humanidad en general y el mundo cristiano se enfrentará a toda clase de engaños. Veamos algunos textos bíblicos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. El diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las multitudes justo antes de la venida de Jesús. Ángel Rodríguez, pastor y escritor adventista, hace esta reveladora declaración sobre el poder engañoso de los espíritus demoníacos. Su poder de persuasión no se encuentra en el contenido de su mensaje, sino en el poder de las manifestaciones sobrenaturales llamadas señales o milagros. Realizan o hacen señales, apelando así al lado afectivo de los seres humanos más que a sus capacidades discrecionales y racionales. El hecho de que los demonios realicen estas señales muestra que la fuerza unificadora del mensaje de los tres demonios, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritista. Dios no es su fuente u origen. A medida que el conflicto cósmico se acerque a su fin, el poder demoníaco entrará en la arena de la historia humana de una manera sin precedentes. El espiritismo, cuyo fundamento mismo es la enseñanza de la inmortalidad del alma, que no es bíblica, tomará cautivo prácticamente a todo el mundo. Debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué es peligroso confiar en nuestras emociones? ¿Qué papel bueno y malo desempeñan las emociones en nuestra experiencia de fe? ¿Cómo puede Satanás eludir nuestros procesos de pensamiento y apelar a nuestros sentimientos? Para encontrar respuesta a estos interrogantes, leamos el siguiente pensamiento inspirado. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. La gente se está dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Para este tiempo final, nuestra única seguridad está en Jesús y en su palabra. Recuerda, no es difícil ver cómo millones y hasta miles de millones que no entienden la verdad bíblica del estado de los muertos podrían ser arrastrados por los engaños satánicos que implican la idea de que los muertos viven después de la muerte. El espiritismo en los últimos días. Segunda parte. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo. Sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito. Pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos. Tito capítulo 2, versículo 13. Utiliza la expresión «la bendita esperanza» para referirse a la segunda venida de Cristo. El objetivo de Satanás es destruir esta esperanza. Hará milagros, señales y prodigios, cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo. El pueblo fiel a Dios se caracteriza en Apocalipsis capítulo 14 por dos cosas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios, o tenga la fe de Jesús, o ambas cosas. De allí la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que, aunque venga acompañada de señales, prodigios y milagros, nos aleje de cualquiera de estas dos características del remanente. Para este tiempo final, obrará un poder engañoso especial de Satanás, el cual tendrá una manera particular de obrar. En las Sagradas Escrituras encontramos luz sobre este asunto. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el último tiempo, Satanás llevará a cabo su engaño final. Sobre el gran engaño final de Satanás, leamos los siguientes pensamientos inspirados. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder de obrar milagros de los demonios. Los espíritus de los demonios irán a los reyes de la tierra y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños y urgirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Mediante esos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán personas que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.